Me da gusto saludarles una vez más. Ayer quedamos que a los pies de un joven quedaban las ropas de aquellos que iban a apedrear a Esteban, o que apedrearon a Esteban. Y ahora entonces la historia continúa y este joven le dan un nombre, Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso se convierte en alguien que va a perseguir a la iglesia con todo lo que está a su alcance, él va a perseguir a la iglesia. Y esta mañana, mientras leemos este capítulo, vamos una vez más a tener tres cosas que vamos a resaltar y después compartiremos una frase. Bien, pero leamos. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por este momento. Gracias por la vida y por permitirnos las diferentes situaciones. Te agradecemos y pedimos por favor que tu Espíritu Santo sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Leo capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Nota esto, nota lo que hace y ahora sí que no se te olvide lo que está haciendo Pablo. Arrastraba y sacaba de casa en casa personas que creían en Jesús. Y mañana vamos a ver el capítulo 9. La historia se pone buenísima porque mañana en el capítulo 9 lo va a confrontar a aquel que él persigue. Y decir, ¿por qué me estás persiguiendo? Está buenísima. Pero aquí observa qué le pasa a Saulo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Esto es algo que llama la atención porque ellos ya se habían bautizado. Pues dice que se habían bautizado, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Eso nos lleva a notar esto y a estudiar quizá un poquito más profundo, porque entonces cuando te bautizas no recibes el Espíritu Santo y sin bautizarte los puedes recibir. ¿Qué pasa aquí? Porque aquí dice que ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Aquí la imposición de manos, lo que hace la imposición es que les da un llamado especial. En las iglesias la costumbre es, y basado en esto, es cuando ordenan a un diácono, ordenan a un anciano, ordenan a un pastor, es a través de imposición de manos. Son los diferentes líderes y esto es con el propósito de que el Espíritu Santo guíe su vida. Ese es el propósito de la imposición de manos. Pero, sin caer en el error quizá de que tal vez sin esto el Espíritu Santo no te dirige.
porque no tiene que ver con algo humano específicamente. Es algo espiritual. ¿Me explico? No piensas que porque aquí a ti no te han impuesto las manos, entonces tú no tienes el Espíritu Santo, no estás dirigido. O que hay personas de que desean llegar a que les impongan las manos, hacen todo lo que pueden para que tengan esta imposición de manos. Y está bien desear servir a Dios. Sin embargo, y bueno, ahorita lo vamos a ver el siguiente punto, pero a veces se dejan guiar solamente por las prácticas que tienen los hombres. Pero aquí hay que especificar la importancia, una, del Espíritu Santo, y dos, que no lo da totalmente los hombres. No lo dan los hombres. La da Dios. ¿Va? 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bartolomé, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y aquí viene el segundo punto, poder. Dicen por ahí que poder es mejor que el dinero. Y aquí Simón estaba acostumbrado a tener el poder. Porque con poder te mueves a todas partes y el dinero llega solo. Tú puedes tener dinero, pero si no tienes poder, pues nada más es dinero. Y muchas personas, y aquí iban conectados, buscan esa imposición o esa... Recuerdo alguna vez a una persona, cuando recién llegué a una iglesia, andamos por ahí, caminamos, y yo le dije que si le ofrecía el ser diácono, que si aceptaba o qué hacía. Y me contestó que no, que él nada más para ser anciano, para evangelismo, me dijo. Pero diácono no. Porque hay gente que dentro de cierta atmósfera prefieren el poder. Es solamente por tener el poder, por sentirse alguien. Esto le pasó a Simón. Simón traía arrastrando eso. Él deseaba el poder. Por eso estaba dispuesto hasta a pagar dinero. Porque sabía que podía tener dinero, pero sin poder no había nada. No busques llegar a ser anciano, llegar a ser el líder de jóvenes, solo por creer sentirte algo. Eso no pasa nada, no es nada. El llamado llega. El llamado va a llegar solo. Tú vas a llegar a donde Dios quiere que llegues sin que tú andes deseándolo tanto. ¿Va? No te pelees por eso. No causes disensión por eso. Y ahorita vamos a ver una frase al último que te quiero compartir. La frase del nogal, ¿ok? Que te quiero compartir al último. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto está en Isaías 53. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Nosotros sabemos que hablaba de Jesucristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Porque recuerda, los israelitas esperaban al Mesías. Hoy lo siguen esperando. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tercer punto de este capítulo. Dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Había una condición para ser bautizado. Y si pusieron atención, la condición era de creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, de creer que Jesucristo era el Salvador. Esa es la única condición para ser bautizado. A veces tenemos listas y está bien, hay ciertas listas que son doctrinas dentro de una iglesia, la que sea tu iglesia, ¿va? Solo que tienes que no caigas en la trampa de pensar que es como una red quizá, y que si guardo todo esto, entonces sí. No, mira, aquí la condición para ser salvo, la condición para poder ser bautizado es cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Nota, todo este capítulo, el Espíritu Santo está trabajando demasiado, y es que eso es lo que hace. ¿Notaste cómo Felipe está con el eunuco y después mueven a Felipe a otro lugar y aparece en otra ciudad? En realidad no se puede comprender muy bien, ¿va? Cómo lo movieron, cómo lo transportaron, no lo sé. Una cosa sí sé dentro de esto es que la forma en que el Espíritu Santo te va moviendo te va llevando hacia lugares y hacia personas que necesitan escuchar el mensaje que tú traes. Dios a través del Espíritu Santo te va a ir moviendo, pero es por eso que es necesario, imperativo, que lo busques. Y se encuentra en la oración. Ahí, donde eres tú, completamente tú. Dile, Señor, necesito de ti. A pesar de todo y con todo, Señor, necesito de ti. Y termino, los 3 puntos son esto. La imposición de manos, nota que es el Espíritu Santo. El poder, dice que poder es mejor que dinero, dice por ahí, y esto es lo que buscaba Simón, poder. Tú no busques poder, tú busca al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te dará poder, y está bien, ¿va? Y cree en el Hijo de Dios, cree en Jesucristo como tu Salvador. Y la forma para creer en Jesucristo es a través del Espíritu Santo. Y quiero terminar con 2 frases. Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder. Observa la actitud que tienes cuando tienes poder. Y eso va hasta desde que te dejan cuidar a tu hermanito, Tú tienes poder sobre tu hermanito. ¿Qué tipo de persona te conviertes? Cuando dejas de ser hijo a ser el protector. ¿Qué tipo de persona te conviertes cuando eres un miembro de iglesia a ser el director de diáconos? No sé. Obsérvate. Porque allí es donde se prueba de verdad tu carácter. 2. Al poder le ocurre como al nogal. No deja crecer nada bajo su sombra, dijo Antonio Gala. Al poder le ocurre como al nogal. No deja crecer nada bajo su sombra. Ese es un poder malo.
Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ese es, acuerdo al Nuevo Testamento, es dunamis. Es la palabra en griego. Y Dios te dará poder, dunamis, que es bien la palabra dinamita, para poder vencer las adversidades y para poder compartir las buenas nuevas con otros. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta luego. Chao, Jesús.